Familiaren astea, familia errukiaren etxea. En esta Semana de la Familia, en esta nueva edición que quiere seguir pues la estela a lo largo de todos estos años, ¿no? Aprovechando que sea un momento de reflexión, de caer en la cuenta en algo que sabemos pero que es necesario una y otra vez volver a anunciar, que la familia es la célula de la sociedad y que en la familia la relación, ayer hablábamos de la relación nuclear, ¿no? De la relación de la pareja, es la que es la fuente, ¿no? Y en ese cuidarla es donde nos da el sentido y también las luces, ¿no? Y en las claves de lo que es la educación, la base es las relaciones entre la pareja y las relaciones padres-hijos. Y para ello, pues desde la Pastoral Familiar y el Centro de Orientación Familiar tenemos el gusto y el regalo de poder contar con Joseba Urquiola, psicoterapeuta, terapeuta familiar, más de 25 años, pero que es alguien muy especial. Con don Juan Azpitarte, que tenemos el regalo de tenerle aquí, comenzaron el COF, va a hacer en 2 años 25 años. Es uno de los centros de orientación familiar con más solera y con más recorrido, ¿no? Entonces, Joseba está desde el principio, sigue estando como uno de los pilares y bastiones a la hora de ofrecer dar luz, ¿no? En nuestras relaciones, relaciones de calidad, relaciones que sean fuente de alegría y también, como no, de aprender, ¿no? Aprender de las dificultades que sean oportunidades, ¿no? Las crisis, oportunidades. Así que vamos de la mano de la experiencia y el regalo de Joseba, pues a reflexionar en estas claves de la educación del siglo XXI, pero desde esa clave de descubrir las relaciones, ¿no? Como fuente y motor. Es que ricasco y adelante. Es que ricasco, Teresa, por todos esos halagos así tan. Son verdades, son verdades. Sí. Bueno, Arratsaldeon. Bueno, voy a intentar trazar este tema que evidentemente parece como mágico, así como el titular es tan elegante como querer decir, es qué claves, ¿no? Podemos colocar, qué nuevos aspectos a los que nos podemos ceñir, aprender. Y yo hoy hablaría de un aprendizaje en el que no solo es, diríamos, marco pensante, sino es marco sintiente. Le voy a dar hoy, y la clave, diría casi la clave fundamental de lo que hoy voy a intentar transmitiros, es un poco la importancia de lo vivencial. Aquello que queremos que nuestros hijos posean a nivel de su ser, tiene que estar visto, no solo dicho, sino evidentemente vivenciado. Y voy a intentar desmenuzar poco a poco de qué manera quiero transmitir de la mejor forma que sé hacerlo. Bien. Primeramente me voy a servir de una estructura de nuestro cerebro, nuestra mente humana, cómo funciona, y entonces necesito colocarme en una estructura para intentar transmitir ello. Partimos de que nuestro cerebro tiene 2 aspectos, 2 socios que van a ser, y para mí esto es muy importante, vamos a intentar aprender que ambos tengan el mismo valor. Ellos son la inteligencia intelectual o manual y la inteligencia emocional. Estos 2 elementos que constituyen 2 socios de nuestra personalidad, sabemos que hasta hace poco tiempo y todavía en nuestra sociedad prima el valor del hemisferio izquierdo, que es en la parte pensante, y que la parte emocional ha quedado pues dejada para, en algunos aspectos, proponer incluso personalidades despectivas, de vulnerables, de inseguros y en algunas épocas también del mundo más femenino que del masculino, etcétera, etcétera. Yo quiero romper un poco esta teoría y quiero colocar pues que para mí, dicho así y en plata, es una gran mentira. El hombre y la mujer, ambos géneros, en la vivencia de la inteligencia intelectual y la inteligencia emocional, en este equilibrio, que yo hablaría de 2 socios de una empresa, en el que ambos tienen un valor del 50%. Recuerdo yo que mi primer trabajo que tuve con 16 añitos, el primer verano,
en un taller en el que dos hermanos regentaban ese taller y uno de ellos era el que conseguía las compras y las ventas del producto que realizaban. Y el otro hermano era el jefe del taller. Tenían unos 20 obreros. Y recuerdo de que un día discutían en que le parecía al que estaba en la oficina y conseguía los pedidos y tenía las relaciones con las empresas de compra y venta, le parecía que su trabajo era más importante. Y decía que a él le correspondía un sueldo superior al de su hermano que estaba en el taller realizando las piezas que en aquel caso eran tuercas y tornillos. Y discutieron aquellos dos hermanos, en el que uno creía que debía llevarse, pues por ejemplo, el 60% de un dinero y el otro el 40%. A mí este ejemplo me ha ayudado mucho a ver un poco en nuestro interior cómo ocurre lo mismo desde el machismo y desde el matriarcado. Se le ha dado valor a lo intelectual y no se le ha dado valor a la parte afectiva emocional, incluso tildándola de vulnerabilidad, como decía, de inseguridad, de una parte más débil. Y evidentemente aquí está un gran error que esta tarde quiero ensalzar. Como digo, el hemisferio izquierdo, en el que le vamos a llamar al protagonista del hemisferio izquierdo nuestro adulto, nuestra adulta, y al hemisferio derecho le vamos a llamar nuestro niño, nuestra niña. Personajes que van a caracterizarnos a lo largo de nuestra vida, desde el primer día del nacimiento hasta nuestro último día de nuestra existencia, en el que nuestro adulto y nuestro niño, nuestro adulto y nuestra niña van a tener la posibilidad de potenciar. Y aquí quiero colocar que los objetivos del adulto es el pensamiento, es el mundo del intelecto, el mundo de las habilidades intelectuales y manuales. No nos olvidemos también de las manuales, que hay personas que tienen unas grandes habilidades manuales que son tan importantes como otros que las tienen intelectuales. Y el mundo de la niña o del niño interior, en el que su trabajo, su labor, es la de expresar los sentimientos, la de presentar todo el mundo afectivo emocional. Entonces, para mí, en mi experiencia, diría de que la conexión entre ambos, en el que el 50-50% constituyen la suma de esos dos 50%, constituyen mi identidad, constituyen mi personalidad, constituyen a la persona que yo le voy a poner a funcionar, primeramente conmigo mismo y luego en la expresión de todo tipo de vínculos, desde los más íntimos a los sociales de cada individuo. Aquí hablo de la importancia del equilibrio. Quiero decir con esto de que históricamente y hoy también, pues el machismo nos marcaría de que es mucho mejor un hombre que potencia mucho más su inteligencia intelectual y que potencia mucho menos su inteligencia emocional, porque parece más hombre. Y esto es algo que quiero desterrar porque esto se convierte en un desequilibrio del género masculino. Lo mismo que está procediendo en circunstancias con el género femenino, en el que desde algunos marcos pues aparecería también la vivencia y repetición del machismo en género femenino, pero yo aquí no me voy a meter en ese tema. Evidentemente, quiero remarcar que desde el día 1 y desde el minuto 1 de nuestra vida, desde que salimos del vientre de nuestra madre, tenemos la posibilidad de potenciar ambos hemisferios. Nuestro adulto, nuestra adulta, nuestro niño y nuestra niña empiezan desde el primer momento a experimentar el crecimiento, la evolución de mi persona. La inteligencia intelectual va a tener la posibilidad de comenzar a aprender a caminar, a aprender a hablar, todo el proceso de escolarización, y la inteligencia emocional va a tener desde nuestro primer lloro, desde nuestra primera sonrisa, desde nuestra expresión de las emociones, va a tener la posibilidad de desarrollarse. Ambos, en esta conexión, que lo ideal sería en una conexión de equilibrio, ambos tienen la potestad de crear mi identidad. Yo soy persona pensante y soy persona sintiente. Y lo que yo pretendo deciros esta tarde es la importancia y el valor que tienen ambos aspectos. Claro, hoy quiero decir una clave muy importante de que para mí es muy importante de que cómo se transmite esto a nuestros hijos. Esto se transmite a nuestros hijos de dos maneras. Primero, presentándolo desde la inteligencia intelectual, es decir, diciéndolo, y hablaremos de ello, y de otra manera, expresándolo, vivenciándolo. Yo también como madre, yo también como padre, tengo que presentar mis emociones sin presentar trauma alguno
en la relación del vínculo padres e hijos. Si solo es transmitido de una forma mental, va a parecer el hogar como una escuela en el que vamos a tener unos marcos teóricos. Y hoy quiero remarcar la importancia que para mí solo desde el hogar se puede transmitir esto desde ambas situaciones, mental y vivencial. Es decir, el colegio luego nos puede aportar el reforzar a través de los marcos teóricos y escolares el mismo marco, pero la vivenciar esto con nuestros aitás, vivenciar esto con nuestros hijos, para mí va a ser la gran clave para que, como diré más adelante, se puedan cambiar algunos aspectos luego en la edad adulta, en las relaciones de las parejas. Bien, ¿cómo se potencia la parte intelectual? La parte intelectual se potencia a través de empezar a conocer a nuestro hijo. Empezar a conocer a nuestro hijo y ver, como todos los seres humanos, que tenemos una serie de carismas que hacemos las cosas muy bien, por una serie de áreas. Y todos tenemos varias áreas en las cuales brillamos. Y, por qué no decirlo, somos sobresalientes. A mí la humildad que no dignifica no me gusta para nada. Y esas vergüenzas de no expresar lo válido que somos cada uno para una serie de cosas, no me gusta nada, porque eso genera unas autoestimas falsas luego. Creo que es muy importante, no con el ego, sino desde la humildad, con letras mayúsculas, saber expresar los valores que tenemos, los carismas que tenemos. Como paralelamente sabemos los que no tenemos. A mí que no me pongan en un taller mecánico, porque desde luego la tienen clara. Y no me produce ningún trauma. Sé que soy así y sé que mis habilidades para el mundo de la mecánica del automóvil, así como para otras cosas, tampoco no es muy maravillosa. Pero en este encuentro conmigo va a ser cuando yo me voy a reconfortar, además, sabiendo, porque va a ser la primera forma de respeto que voy a tener hacia mí, saber las capacidades preciosas que tengo y las no tan preciosas. Para también así aprender a respetarle al otro y no reírme del otro, porque también veo sus defectos, pero previamente me he visto los míos. Esta sería una forma de ir conociendo a nuestros hijos, y aquí tenemos que hacer también algo muy importante. A veces queremos proyectar en nuestros hijos eso que nos gustaría, porque nosotros no hemos sido y que ellos fueran o fuesen. Y que mi hijo, qué bien queda si estudia medicina o qué bien queda si estudia ingeniería. ¿Y si es que quiero montar una peluquería? Evidentemente no estamos diciendo de que a los hijos no se les puede dejar con 12 años diciendo no quiero estudiar. Está clarísimo que hay que potenciar, que se formen y tengan una base sin duda. Pero luego hay que conocer a esa persona y hay que dejarle también que vibre en lo que es, porque mañana nos podemos encontrar con un peluquero maravilloso o una peluquera maravillosa. Bien, esto me parece muy importante, el estar viendo a nuestros hijos por dónde van sus carismas y a veces decir, bueno, a mí mi deseo hubiera sido, mi fantasía hubiera sido que mi hijo no fuera por aquí y que fuera muy bueno en matemáticas, pero es que mi hijo igual en matemáticas la verdad es que no es su fuerte. Pero en cambio tiene unas maravillosas manos o tiene un maravilloso mundo del lenguaje o escribe de maravilla, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto lo vamos a transmitir de una forma muy bien cuando a nuestros hijos potenciamos en sus habilidades y también nos ven a nosotros que intentamos potenciar las nuestras. A lo largo del camino de la vida, en los hogares, las familias experimentamos y vivimos también momentos en los que los aitás tenemos la oportunidad de ascender o de cambiar de puestos o de ir a un lugar en el que igual hasta ahora no nos hemos atrevido. Y es importante también hacerlo ver de que somos capaces. Todavía la semana pasada una mujer me decía que le habían ofrecido un cambio de puesto en el trabajo pues más interesante y le pedían que hiciera un nivel nuevo de informática del que todavía no tenía. Y entonces ella transmitía en su casa cómo iba a hacer ese curso de informática de 3 meses. Entonces, evidentemente, esto es un manifiesto de que yo me presento, que también lo hago conmigo y con mi situación laboral, y de esa forma es el mejor ejemplo que puedo colocar para mis hijos a la hora también de transmitirles en la búsqueda de su carisma y su potencial. Este tema me parece muy importante a la hora de presentar a nuestros hijos no solo desde el diálogo, como decía antes, sino desde vivenciarlo. Y es decir, también la AMA está haciendo el curso de informática y también la ITA resulta lo que fuere.
que ha empezado a aprender inglés porque le han dicho que para la nueva máquina de su empresa le va a hacer falta, y lo está haciendo. Bien, esto sería la forma de cómo potenciar al adulto. Y decimos que al pobre niño que hemos tenido a lo largo de muchas generaciones colocado de una forma totalmente no válido, porque esto era la representación de la vulnerabilidad, la inseguridad, permitirme el mariconismo, los medios no sé qué en el mundo del hombre. Y evidentemente esto hoy vemos desde el mundo de la psicología y vemos desde la psicología experimental cómo realmente ha hecho muchísimo daño al género masculino y también al femenino, y por ende a la relación de pareja. Bien, por tanto, a la hora del mundo afectivo emocional, primer camino, decíamos antes que desde el minuto uno de nuestro nacimiento tenemos la posibilidad de ir aprendiendo de una forma natural, de una forma innata, el sollozo, el lloro, la risa, irrifarrá, etabar, y luego llega un momento en el que aprendemos a expresar los sentimientos, o debemos de aprender. Pero para ello, en el hogar debe haber un espacio donde se permitan expresar los sentimientos. Expresiones como las de no llores, que así nunca serás un hombre, evidentemente nos van a colocar en este desequilibrio de ese ser humano. Expresiones como las de ya estás con tus miedos, nos van a colocar a una niña, a un niño en un desequilibrio. En cambio, invito a que todas estas emociones, las que ahí coloco un poco en esa hojita que os he preparado, en el que tanto la emoción de la tristeza, tanto la emoción de la ira, la envidia, el temor, el amor, la alegría, todas esas emociones van a formar parte del camino de nuestra vida a lo largo de tardes y mañanas, a lo largo de los 105 años que vamos a vivir. Y evidentemente, aquí hay que hacerlo día a día, y hay que transmitir que nuestro hijo, cuando venga de la Icastola diciendo de que está triste porque le ha ocurrido algo en la guela o porque un amigo le ha hecho un feo, le vamos a permitir a nuestro hijo que esa tristeza hay que dejarla vivir, que esa tristeza no debilita, que esa tristeza fortalece, porque forma parte de su parte emocional y su niño interior necesita expresar esa tristeza. Evidentemente no vamos a hacer un drama y vamos a colocar como que este año vamos a estar tristes, ¿no? Esta tarde estamos tristes y probablemente en la acogida de la tristeza le vamos a colocar a nuestro hijo o a nuestra hija para que mañana, evidentemente, vamos a hablar, que se tranquilice, primeramente que acepte la tristeza, porque desde la aceptación de la tristeza empieza ya la tristeza a tener menos valor. Esta es una clave importante, la aceptación de todas nuestras emociones que nos parecen que debilitan es justo lo contrario. La aceptación es el fortalecimiento, empieza ya en declive la fuerza y el valor de esa emoción por aceptación. Y luego cogeremos y al día siguiente pues hablaremos con la persona que haya que hablar para retomar el tema y para intentar solucionarlo. Entonces, dar espacios a la tristeza, dar espacios a algo importantísimo como es el miedo. Todos los que estamos aquí sabemos muy bien que el miedo es algo que nos caracteriza. Evidentemente intentamos colocar mecanismos de defensa pues, para ser felices y para acordarnos a veces lo menos posible del miedo. Y hay que dejarse también estar presente con el miedo. No pasa nada. Lo mismo que la otra emoción. Si al hijo o a la hija le enseñamos, pues es que tengo mucho miedo porque creo que este examen no lo voy a superar, porque creo que esto no va a poder ser y tal y cual no sé cuántos, vamos a permitirle que ese miedo tiene cabida en el proceso de su vida y que lo acepte y que vamos a estar con él, vamos a colocar con él y luego hacemos la tortilla de patatas y vamos a cenar y luego ocho ducha y a la cama y mañana a presentarse a ese examen porque has estudiado. Y es normal que tengas miedo, es normal que igual es una asignatura que no tienes tanta seguridad o que igual has estudiado mucho y tienes mucho miedo de no dar la talla, etcétera, etcétera. La presentación de esa emoción del miedo va a ser importante también. Pero algo que sí quiero decir hoy es de que esto, primera regla, hay que dejarle al hijo que puede sentir todas estas emociones. Pero evidentemente la gran regla de oro, y que vengo a decir esta tarde, es que esto cala cuando nuestros hijos nos ven que nosotros también hacemos lo propio. Y llegan a casa y le ven a la hija que está en el sofá y que está raro, está triste. Y como al hijo le hemos enseñado que él al menos puede expresar, nos pregunta, ¿te pasa algo, hija? ¿Pasa algo?
¿No estás bien? Y yo con toda naturalidad puedo expresar, pues no, la verdad es que no estoy nada bien. Un encargado me ha hecho una faena y estoy con una tristeza impresionante. Esto lo voy a presentar, pero sin hacer un drama, sin que por eso a la Aita le pasa no sé qué nada y a la Aita se rompe. No, no, no. El Aita esta tarde también le está pasando por la tristeza, que la semana pasada te tocó a ti con tu amigo Dai Castora. Hoy me ha tocado a mí con el encargado que me ha hecho una faena y estoy muy dolido. Entonces yo a mi hijo tengo la posibilidad de que yo también estoy presentando la emoción de la tristeza, sin drama alguno. Y le digo que esté tranquilo, que no pasa nada, que hoy estoy triste y probablemente hasta que me meta a la cama, pues igual estoy así bajito, pero que realmente mañana voy a hablar con ese señor encargado y que voy a intentar solucionar el tema. Evidentemente, de esta manera en la que yo me presento, que también me vivo a mi niño interior, tenga 30, 35, 40, 45, etcétera, etcétera, los años que tenga, yo realmente le estoy enseñando a mi hijo de que yo estoy potenciando mi mundo intelectual, mi mundo del pensamiento y mi mundo afectivo emocional. Yo también con mis 45 años soy capaz de expresar mi tristeza, soy capaz de llorar, soy capaz de sentir miedo y no lo escondo. No lo escondo como me pudieron decir mis padres, que eso no lo hiciera, porque así nunca sería un hombre, porque así parece que siempre va a ser un débil. No. Hoy descubro que débil es eso, cuando una persona realmente reprime todos los mundos emocionales y realmente se coloca a generar este desequilibrio. El equilibrio del ser humano, hombre y mujer, nos lleva a sentirnos con fortaleza. Creo que todos habremos experimentado el día que sentimos llorar y tras haber llorado pasas por el baño, te das un refrescón de cara y dices, uy, me voy a dar una vuelta al peine del viento. Qué bien me siento, qué descarga. Y nada que me siento débil y que ñoño, que no sé qué, que he llorado, fíjate, no, qué bien me siento, qué gozada de descarga del lloro. He llorado mis mililitros, los he dejado en el lavabo y ahora me estoy dando aquí una vuelta. Y me he fortalecido. Me he fortalecido porque con mi pensamiento, aparte que hay una magia muy bonita, que es la siguiente. Mi pensamiento, cuando está en este desequilibrio, está solitario, está abandonado de la parte afectiva emocional. Y por eso el machismo está constituido por personas, tanto hombres como mujeres, en el que lo pensante es duro, es algo tremendamente arisco. Es como si tuviera lubricante, ese aceite de ilusión, de goshotasuna, de humor, de gracia, sino que realmente es dictatorial, no es algo humano, humanitario, sino que realmente genera personas como secas, como dicen, madre mía, qué vasto es este, ¿no? La unión, cuando realmente el pensamiento es acompañado, en ese 50-50 que decía antes, por la parte afectiva emocional, queda lubricado, y es un pensamiento no depresivo, es un pensamiento con vida, es un pensamiento que se deja sentir por su compañero de viaje, su niña interior o su niño interior. Esto es una magia muy bonita para que realmente la vivamos primeramente los aitas y la podamos transmitir a nuestros hijos. Y para ello dar cabida en el espacio del hogar a que los sentimientos, tanto de nuestros chavales como nuestros, se coloquen, se hablen, se expresen y no pasa nada. No hay que montar, evidentemente, no se debe de montar ningún trauma ni drama porque estamos tristes, porque tenemos miedo, porque estamos rabiosos. Evidentemente la rabia no expresada, esa sí que es peligrosa. Esa sí que es peligrosa. El miedo no expresado, ese sí que es peligroso. El amor no expresado, ese sí que es peligroso. El amor expresado, estoy hablando un poco de, aquí parece que las emociones un poco escandalosas las estoy metiendo, pero luego tenemos también la preciosa expresión del amor, ¿no? En el que realmente nuestros hijos también pueden ver la sensibilidad que tenemos tanto del amor corporal, de la expresión, del encuentro con los cuerpos con nuestros hijos, del encuentro de los cuerpos de los aitas, del diálogo corporal también de los aitas y de lo paterno-filial. Bien, yo aquí me atrevería a decir, y creo que esto, pues generaciones nuevas de la psicología deben de trabajarlo, diría lo siguiente. En esta vivencia, en esta transmisión en el que los aitas somos capaces de presentar en nuestros hogares y vivenciar nuestras emociones y desarrollar nuestro intelecto, en esta situación yo diría que aquí
vivida desde el hombre y desde la mujer y desde el hombre, viene una clave que es preciosa para mí, que es que cambia la necesidad de poseerle al otro por la necesidad de compartir. En la vivencia de esta conexión, yo no necesito poseer a nadie, yo no necesito que sea mío, yo no necesito que sea mía, yo necesito compartir con esa persona que estamos trabajando en la relación de pareja, estamos trabajando en nuestro encuentro con las dos claves, con las dos variables, tanto un género como el otro. Y vuelvo a decir, para mí aquí está una clave importante en la que cambiaría. Últimamente estamos leyendo en la prensa todas las estadísticas en las que se está repitiendo todo el modelo negativo de las relaciones de pareja. Vuelve a ser el chico que necesita poseer, estamos todo el día oyendo, si tu chico te domina, si tienes el teléfono gratuito, que no deja señal, estamos oyendo un montón de cosas otra vez. Yo invitaría a que este tema tan importante de la expresión de lo emocional y de lo intelectual por parte de los aitás y que los hijos puedan vivir, llega a un sentir de no ser necesario el dominarte ni el poseerte, sino lo que es necesario y lo que necesito es compartir contigo. Bien. Transmitida esta estructura, voy a dar paso a los diferentes tipos de relaciones que se pueden establecer. Porque claro, si nos comemos el funcionamiento de estas variables, voy a intentar desarrollar ahora 4 modelos que podemos colocar a la hora de transmitir a nuestros hijos. Y os coloco ahí en el esquema el primer modelo, que es el sobreprotector, y vamos a ver qué consecuencias tiene, qué tipo de hijos produce la sobreprotección. Luego tenemos el modelo autoritario, y vamos a ver también qué tipo de hijos produce una educación autoritaria. Luego vamos a ver el inhibicionista, o aquel que deja que el mundo eduque a sus hijos. Vamos a ver qué tipo de hijos también, tendencia de hijos tenemos a que ocurra. Y luego vamos a colocar el cuarto modelo, el asertivo, que sería el que encaja un poco en este marco teórico estructural que he dicho hasta ahora. El asertivo, una palabra mágica de la psicología preciosa, a mí me encanta, en la que asertividad significa expresar lo que pienso y lo que siento con respeto al otro. Y esto que muchas veces nos guardamos, que hace muchísimo daño en nuestro interior, en nuestro foro interno. Expresar con respeto. A un amigo no le podemos decir que realmente lo que no es. Digo un amigo por hablar de una relación íntima. Lo importante que es lo bien que nos quedamos. Esto es como cuando uno llora. Lo bien que nos quedamos cuando realmente he dicho lo que pienso y lo que siento. En esa conexión. Pienso y siento esto. Con lo cual, ese soy yo. Evidentemente, no con posturas tajantes y cerradas, sino con posturas flexibles. Pero mi pensamiento y mi sentir es este. Ahí, esto se llama ser asertivo, en el que la asertividad tiene cabida del respeto total al otro, pero primero estás presentando el respeto a ti. A mí no me gusta el fútbol y estoy dentro de una sociedad que pertenece al grupo Urola, imaginaros. Pues si procede, porque me han preguntado, pues lo siento mucho, a mí me han traído aquí porque tengo un amigo que no le gusta más que el fútbol, pero es que a mí yo no voy a hacer socio nunca, porque yo suelo utilizar el tiempo de los partidos de fútbol en otra cosa, puedo decir. Entonces, pues bueno, yo soy ese. Entonces quiero decir de que esto es importante a lo largo de nuestra vida, pues como cuando un amigo nos dice a ver si le podemos hacer un favor, ¿no? Y resulta que por la circunstancia que fuere, pues no le podemos hacer ese favor. Pues porque a mí me dice mi amigo que este fin de semana le ayude a pintar la habitación, y resulta que tengo una convida de primos que la hemos montado hace varios meses y nos juntamos 2 veces al año. Pues evidentemente tendré que colocarme diciendo, querido amigo, me parece a mí que este fin de semana no te voy a poder ayudar, tengo una comida de primos y yo eso no lo voy a dejar. Si quieres el siguiente fin de semana, te acompaño y pintamos la habitación. Pero la etiología, los orígenes del por qué callamos, estaría un poco fundamentada en que lo que tenemos miedo es a perder el amor de esa persona. Creemos, porque no estamos siendo asertivos, entonces como no somos asertivos a lo largo de la vida, y ocultamos, callamos, trampeamos, hacemos ahí los apaños, pero no nos presentamos quiénes somos.
cuando realmente ese amigo, si porque yo le digo que este fin de semana no le puedo ayudar, no quiere estar conmigo, mejor que no esté conmigo, porque de amigo tiene poco. Será alguien, un capricho, que pilla, etcétera, lo que puede y rasca de donde puede, ¿no? Entonces, el asertivo evidentemente acepta también a aquella persona que si por eso no es de su gusto, acepta que igual no puede estar con él, pero sí está con él, consigo mismo. Igual la otra persona por eso le rechaza. Pues entonces sabemos que aquí no podemos ser amigos de todo el mundo. Y evidentemente nos tenemos que colocar en al menos ser nosotros, presentarnos ante el mundo con nuestras características y con el respeto. Yo no puedo, porque sé que tú eres de un determinado partido, no me puedo convertir de 4 a 6 de ese determinado partido. Y me da lo mismo a todos los niveles. Y luego cambiarme de chaqueta. Realmente estoy haciendo la gran trampa, me estoy haciendo a mi persona. Bien, como decía antes, entonces voy a colocar qué tipo, a qué estamos presentando cuando hacemos cada uno de estos 4 modelos. Y empezamos por la sobreprotección. Ay, la sobreprotección, qué trabajo da. Ay, nuestros hijos, por favor, por favor. Para empezar así de entremés, voy a decir que la sobreprotección, en principio, nos va a dar las características de hijos pasivos, hijos egoístas e hijos torpes. ¿Cómo no van a ser torpes si realmente se lo hago todo? ¿Cómo no van a ser egoístas si realmente estoy para ellos? ¿Y cómo no van a ser pasivos si no tienen más que esperar? Lo voy a hacer yo. Entonces realmente estamos educando a que los hijos generen esa estructura de personalidad en que las características, las 3, cada una peor que la otra, son horrorosas para nuestros hijos: pasividad, egoísmo y torpeza. A los padres protectores los delata el uso del plural y una preocupación constante por evitar cualquier riesgo. No hablan tú, casi nosotros, tal cual, pues para meterle ahí en la caracola de la protección. Entonces, evidentemente, el hijo empieza a sentirse como que nosotros. Si te he dicho yo que quiero ir el domingo al festival ¿no? Bien. Convencido de que mi hijo siempre es pequeño y que no sabe hacer las cosas, se pasa el día dándoles consejos y subraya lo que no logra. Es alguien que, y esto es algo importantísimo, ¿no?, en la vida, como no nos dejen experimentar. Yo suelo decir, y caracterizo un poco el proceso de educación, que un hijo es como visualizar un puente en el que está sostenido por 2 columnas. La columna de la izquierda, para mí, es que el hijo se sienta querido y amado por el ama y el aita, y eso da, evidentemente, una fortaleza impresionante. Y la otra columna es dejarle que experimentar en el laboratorio de la vida en función de la edad. Le tengo que dejar experimentar a mi hijo. Y un día tendrá que romper una pecera para limpiar. Otro día tendrá que empezar a hacer un huevo frito y ya veremos aquel huevo frito cómo sale. Yo ya me acuerdo del primer huevo frito que yo hice. Aquello no tenía ni pinta de huevo frito ni algo parecido, pero el segundo salió mejor. Pero la experiencia del aceite, la experiencia de ponte y calentar, la experiencia de echar el trocito de pan para ver cómo se calienta, la experiencia de ponerte allí a ejecutar la función, el experimentar nos va a dar una confianza a nosotros, porque nos vamos a sentir poseedores de ir dando pasos a lo largo de la vida. Y la no experimentación va a quedar en nuestros padres, que tienen unos ideales y piensan que somos muy maravillosos, pero es que no tengo ese concepto dentro de mí. No está dentro de mí esa confianza. Y esa inseguridad me va a hacer en muchos momentos a no ser capaz de tomar una serie de decisiones en mi mundo escolar, en mi mundo social, etcétera, etcétera. Evidentemente, los padres sobreprotectores se dedican un poco a que, si al final se utiliza el recurso del castigo moral, ¿no?, es decir, pues en hacerle sentir mal por culpa de algo que no tiene culpa, con todo lo que yo te estoy haciendo y te estoy ayudando, cuando los hijos al final de ese momento lo que dirían: Aita, déjame por favor en paz, que me has tenido todo el día agobiado y no me has dejado ni moverme, ¿no? Entonces ahí son elementos importantísimos. Niños pasivos y egoístas, incapaces de razonar por sí mismos o de superar retos. Para eso ya están sus padres. Es decir, en esa pasividad el niño deja de experimentar, hasta el pensamiento se hace más motela, se hace más resistente, se bloquea. No es capaz de coger y colocar el mundo en la situación en la que desarrollar hasta el propio pensamiento.
porque al final parece que, bueno, como me han enseñado, que parece que en mi casa los que piensan son ellos, esto es algo que desgraciadamente se hace muchísimo y no son más que los míos de los aitás. No es más que, ay, ama, que a mi hijo. Niños tiranos e infantiles que desarrollan muchos miedos y al no experimentar pueden ser hasta torpones. Niños tiranos, porque claro, se están acostumbrando a que como la mamá, por ejemplo, no ha faltado nunca y siempre está la merienda a las 6 de la tarde encima de la mesa, el día que la mamá por sus circunstancias ha ido con sus amigas a celebrar un cumpleaños de una de ellas y no llega a las 6 de la tarde, ese hijo es capaz de no prepararse la merienda y esperarle a la mamá que venga y encima soltarle una fresca diciendo, desde luego, vaya madre, ¿dónde estarías que yo estoy sin merendar? Y ese niño tiene su queso, tiene su chorizo, tiene su pan, tiene su cuchillo, todo a 1 metro a la redonda. Pero como al niño se le ha dicho de que todo le hacemos, ese niño ya interioriza y se estará viendo la televisión y llevará 2 horas viendo la televisión y esperándole como un tirano a su madre para echarle la bronca o a su padre diciendo desde luego, vaya padres. Se lo estamos enseñando nosotros cuando lo hemos dejado de experimentar y en función de la edad dejarle que experimente. Venga, a partir de tal edad tienes que ir aprendiendo desde hacer la cama hasta preparar los bocadillos, etcétera, etcétera. Esto genera unos hijos luego problemáticos realmente, porque estos hijos luego tienen problemas sociales también en su mundo con sus iguales en la socialización, pues claro, salen de la cocina de casa con esta tendencia y se colocan un poco como que a mí me tienes que. Suele ser curioso, ¿no?, cuando se hacen dinámicas de grupo, personas adultas, y nos juntamos una docena de personas, cómo se nos ve el plumero a cada uno de los 12 que estamos allí en función de cómo hemos sido educados. Recuerdo un caso en el que estábamos en una dinámica de estas y me acuerdo que un chico, pues sí, se saca un tema, ¿no? Y ante ese tema empezamos todos a hablar y tal y cual, ¿no? Pues uno siempre tenía que decir algo que no se había dicho en el grupo y tenía que rebuscar y rebuscar, que era lo que hacía en su casa, porque en su casa nunca le preguntaban, ¿no? Siempre entre sus hermanos mayores y los aitas quedaba todo decidido. Y él nunca tenía opinión. Pues este hombre buscaba y rebuscaba algo que los demás no encontraban para decir que soy tan listo más que vosotros y mirad lo que he dicho que vosotros no habéis descubierto. Y es curioso cómo cada uno tenemos esa tendencia, si no hacemos conscientes un poco y curamos un poco nuestras heridas. Bien. Un segundo aspecto en el que podemos ir también metiendo la pata sería el autoritarismo, cuando nos colocamos realmente a educar de una forma autoritaria, en el que hijos con baja autoestima vamos a colocar, evidentemente, padres que nos dedicamos a todo es así, yo te lo voy a decir como es decir, el lado opuesto de la sobreprotección, aquí yo te voy a marcar, te voy a decir, etcétera, etcétera. Vives en mi casa, con lo cual, y haces lo que yo diga. Estas son las características un poco de los aitas autoritarios. Y el no negocio nunca, no escucho, son estas las características de que aquí los que sabemos somos los padres y tú, por favor, hasta los 18 años casi no tienes mucho que decir. Todo basado en normas y órdenes. Se ensalzan los errores. Una de las cosas peores que se puede hacer desde el autoritarismo es cuando se dice he sacado un 9, mal, tu obligación, no tienes otra cosa que hacer, he sacado un 7,5. 7,5, ¿y dónde está el 9,5 para ti? Solo son elementos de órdenes, de juicios, más bien militares, en las que realmente ese hijo no se siente nunca. Aquí vemos cómo esos padres al niño interior lo tienen metido, vamos, en la bodega, sin una duda, y todo desde lo pensante están actuando y presentando su educación dictatorial, ¿no? Pero tenemos aquí qué efecto puede producir esto en los chavales, y tenemos 2 efectos opuestos. Por una parte tenemos que pueden ser también víctimas de bullying estos chavales. Claro, están tan sometidos en la cocina de casa a que realmente siempre les están diciendo todo como es, que creen también que en el colegio les puede ocurrir lo mismo. Y puede tener una actitud en la que a nada que alguien que sea un poco mayor se les reproche o se les coloque un poco por encima, de que tomen esa actitud, porque están acostumbrados.
Y la otra parte es, espérate, porque yo también me puedo convertir en lo contrario y me puedo convertir en agresor. Es decir, como realmente yo he visto qué se hace quien me puede, ahora que tú tienes 2 años menos que yo, espérate, que ya me vas a ver a mí también. Y voy a aprovechar la circunstancia de un menor para yo actuar de la manera que he visto que actúan conmigo. Evidentemente aquí se marca muy bien cómo esta estructura es una estructura en que lo afectivo-emocional es la típica estructura que se ha vivido en generaciones y en generaciones, en las que realmente, pues aquellas historias, ya verás cuando venga tu padre, ya verás tal y cual no sé cuántos, en las que se le colocaba al hombre en una actitud totalmente dictatorial, amenazante, y aquí el diálogo evidentemente no existía. El tercer modelo es el de los inhibicionistas. Estos padres se lo toman más tranquilamente y dicen, bueno, creo que entre toda la sociedad ya educarán a nuestros hijos. Entonces, aquí lo que van a producir son hijos con falta de cariño. Hijos con falta de cariño en que al final estos padres se inhiben de la tarea de educar y les deja a la vida, a su libre albedrío les dejan, creyendo que la vida les enseñará. Jamás hay normas. Ellos ni se preocupan si quieren. Déjale que sea feliz, ya tendrá tiempo de sufrir. Son una de las características que se colocan en este tipo de este modelo de educación. Aquí hay un gran problema. Estos chavales son los que tienden a ir a la calle, tienden a ir a la sociedad. Se encuentran en un ambiente tan poco gozo dentro del hogar, que estos son chavales que están mejor fuera de casa que dentro, puesto que en casa no hay esa implicación educacional. Y entonces son chavales que tienen el riesgo de entrar en el mundo tanto de las drogas como de relaciones nada sanadoras. Y tenemos esos ejemplos en los que personas de estas, pues evidentemente no pagan en casa y realmente están metidos con personajes del mundo de la calle, adultos incluso, en el que les manejan. Y ellos, lo triste de toda esta historia es que ellos se sienten en esas circunstancias más queridos, puesto que en casa no hay más que una dejadez de la implicación educacional. Bien, y el cuarto modelo, el asertivo, en el que realmente pues es lo maravilloso, la panacea, lo que nos gustaría a todos, pues tampoco nos engañemos nadie. Familias perfectas no existen y personas perfectas no existen, porque aquel que lo intenta ya está cayendo en una patología. Vamos a intentar lo más chupunte posible, vamos a intentar hacer las cosas posible. A mí cada vez que me han leído la cartilla siempre me he defendido de la siguiente manera. Ofrezco todas estas cosas que creo que son muy bonitas, pero va en el paquete con estas cosas que no son tan bonitas, ¿verdad? Y tú también me ofreces a mí lo mismo, ¿eh? También cosas muy hermosas y también pues estos defectos que forman parte también de tu estructura. Y esto también es importante, a veces en la consulta aparecen esos, pues, oye, ¿cómo voy a ser yo madre? Es que fíjate, cualquier cosa se haga mal, o cómo voy a ser, fíjate, no sé qué tal y cual. No, desde luego, de esa manera ni se te ocurra ser madre o padre, porque realmente no pienses que lo vas a hacer así, porque estás colocando en ti el mundo del perfeccionismo, y eso es el peor padre o madre que pueda ser. Esto es un tema también muy importante, enseñar a hacerlo bien, pero nunca que sea perfecto. No sea que aprenda a que cuando vaya ante un examen, y encima lo haya estudiado bien, me coloque una actitud de perfeccionismo, y eso es lo más terrible que se puede hacer, puesto que si voy leyendo las preguntas del examen, y voy, la primera me la sé muy bien, la segunda me la sé muy bien, la tercera, ostra Pedrín, si esta es con la que se me cayó el libro cuando me dormí y me quedé en la cama dormido, y esta tendré que poner un poco de paja porque no me la sé bien. Ahí la monto, porque lo que sé hacer bien, lo voy a hacer mal, porque ya se ha roto mi objetivo de sacar un 10, de ser perfecto. Si en cambio hay una actitud de hacer lo mejor posible, y además he estudiado el examen, tengo una actitud pues mucho más fresca y sanadora en la que digo, uy, la primera, la segunda, bien, bien. Uy, la tercera, me cago en la leche, esta sí que es la que me quedé dormido ayer. Madre mía, esta tendré que montar un poco de paja, a ver si saco algunas décimas, algo. La cuarta bien, la quinta bien, la sexta bien, tal. Y empiezo a hacer con la naturalidad. Que no voy a sacar un 10, ya sé que no. Pero voy a sacar buena nota porque he estudiado y ya veo que lo voy a sacar muy bien.
Y puede aparecer el 8, el 8,5, lo que sea. Y tengo la satisfacción de haber hecho un buen examen y un buen trabajo. Cuidado con las cosas perfectas, cuidado, porque desnaturalizan al ser humano totalmente. Y nos hacen tan lejanos de nosotros mismos, es que no tiene nada que ver con nosotros. Igual hay en algún otro planeta personajes perfectos, pero aquí afortunadamente, qué tristeza además sería, ¿no? Todo perfecto, qué aburrimiento, ¿no? Uf. Con lo bonito que es diciendo, ¡jaya, cómo metí la pata! Pues a ver si hoy meto menos, ¿no? ¿No? Bien. Como digo, el cuarto modelo, el modelo de la asertividad, en el que primeramente vamos a educar a nuestros hijos a que se presenten ante el mundo quiénes son, con respeto. ¿Qué piensan y qué sienten? Porque les estamos enseñando que la Ita y la Ma piensan y sienten y lo expresan. Les estamos enseñando a que a ellos les hemos dejado el espacio para sentir y para pensar. Les hemos enseñado todo eso, con los defectos, con los días mejores, con los días peores. Todo se naturaliza y se habla. Pues sí, la verdad es que ayer, fíjate que yo soy asertivo y te dije que te callaras, por ejemplo, y puede pasar como nos pasa a todos. Como nos pasa a todos, ¿no? Joder, pues mira, y tal, asertivo y el psicólogo. Y resulta que me ha dicho que calle. Bien, padres asertivos, tenemos pues aquí la gozada de encaminar a unos hijos en los que puedan ser respetuosos, en los que puedan ser unos hijos tranquilos, sosegados, y puedan ser, evidentemente, unos hijos con seguridad. Con esa seguridad de, bueno, la seguridad no implica no tener miedos. El miedo forma parte del camino de la vida. Y qué interesante es, porque nos ayuda a descubrir, pues evidentemente, la naturaleza propia. Bien. Tolerar, respetar y empatizar con nuestros hijos van a ser una de las características que nos lleva a ser asertivos y a tener una relación con nuestros hijos. Esto no significa de que todo lo que nuestros hijos realmente piensan, nosotros estamos de acuerdo con ello, pero al menos les respetamos en que ese será su pensamiento. Nos vamos a decir, ya estás tú con tus bobadas, ya estás tú con tu no sé qué. Y ahí vamos a encontrarnos que ese hijo nos deja realmente, pues, vamos a perder toda la comunicación con él, vamos a perder toda la intimidad y vamos a perder todo el encuentro con él. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que lo que te dije ayer es una chorrada? Es que a ti todo lo mío siempre es una chorrada. En cambio, la escucha, te he escuchado, tú piensas así, bueno, yo no pienso eso de esa forma, de igual forma, pero te respeto que es tu pensamiento. Bien. Comprendido y no atacado, ese hijo se sentirá mucho más cercano. Reconocido que le pasa algo, se dejará también que se le ayude. Cuando reconocemos, tenemos esa actitud en la mirada al hijo, le podemos proponer, ¿qué te pasa? ¿Quieres que hablemos? Si tenemos actitudes tolerantes, si tenemos actitudes de flexibilidad, si somos asertivos y respetuosos, ese hijo, esa hija, igual hoy no, pero igual mañana nos dice, no sé cómo ha pasado, no sé los cuántos, no sé qué, porque sabe que no le vamos a juzgar, sabe que no estamos en un juicio continuo de conductas aprobadas o no aprobadas, de bien y de mal. Estamos en una actitud de entendimiento. Y estamos en una actitud de entendimiento porque es todo un proceso evolutivo en el que realmente la preadolescencia y la adolescencia tienen sus signos, en el que ya hemos pasado por ahí, y en el que realmente también tenemos que ser tolerantes a que son los signos de la edad por la que hay que pasar. Bien. La paciencia, el equilibrio y el buen humor, algo importante también, el humor, saber reírnos un poquito también de nosotros, es algo muy enriquecedor. Y premiar por lo positivo son signos que caracterizan a un vínculo asertivo. Esta parte de lo positivo, ¿no? Antes decíamos que los padres dictatoriales se colocan ante el 9,5 del hijo, era tu obligación, es tu deber. Y a secas queda ahí dicho. No, señor. Se premia, se dice. No faltaba más. Uy, qué alegría me da, tal y cual, vamos a gozar. Y a veces pues hay que hacer algunas merienditas o algunas cositas para gozar del bien trabajo de nuestros hijos, como elemento estimulante. Que a nadie le marca un dulce y que a todo el mundo le gusta que valoren su esfuerzo. Porque desde ahí se motiva el esfuerzo, desde ver el gozo en la relación familiar. De esta manera generaremos hijos tranquilos, hijos tolerantes, hijos respetuosos, hijos sabiendo enfrentarse también a los retos de la vida y, evidentemente, que sepan ver con los demás y vincular con los demás en posturas distintas.
cuando yo me permito ante los demás ser asertivo y presentarme con mi pensamiento y con mi sentir, sin pretender hacer de ello escuela y que los demás sean lo mismo, piensan y sienten lo mismo, sino no, simplemente el gozo de poder expresarlo, aprendemos realmente a que la expresión de los otros no es más que al final un gran enriquecimiento. Qué bonito es ir descubriendo en la vida que podemos entendernos y tener una comida con personas diferentes a nosotros. Eso es algo rico, es algo muy bonito, ¿no? Con diferentes personalidades, con diferentes actitudes, en las que la flexibilidad de entendimiento nos lleva a respetar. Mira, yo no comparto esto contigo, pero tu persona y yo podemos intimar en un montón de aspectos, etcétera, etcétera. Decir entonces, un poco para terminar, que realmente creo que es algo importante en que en estos vínculos de las relaciones de pareja, el hecho de vivenciar los aitás, todo el mundo de su potencial intelectual y de su potencial emocional, vivenciarlo y paralelamente, evidentemente, dialogarlo desde lo pensante y desde lo sintiente, es cuando realmente cala en nuestros hijos, sin lugar a dudas, la vivencia de lo emocional y la vivencia de la potenciación de sus carismas. Es decir, de esta manera, el ser humano de ambos géneros, femenino y masculino, se necesita compartir con el otro, no necesita poseerle al otro. Y esta creo que diría para mí la clave importantísima que es de futuro y que realmente merece la pena que todos, hoy también, y esta tarde también, y esta noche también, apostemos un poco por ella en nuestro hogar. Y aquí terminaría un poquito mi rollito. Pues muchísimas gracias, Joseba. Yo creo que, aunque es verdad que a las 9 menos cuarto creo que hay Champions, ¿no? ¿A las 9 y cuarto? 9 menos cuarto, para el que le guste, pero creo... Que había Champions. No, Champions, no. Champiñones, sí, también está la cena. Pero si alguien quiere aprovechar, ya que tenemos la oportunidad, ¿no?, de preguntar, a mí la verdad es que una de las cosas que más me apasionan y que recojo es en esa necesidad de diálogo, ¿no?, de la parte afectiva y la parte racional, ¿no?, como muy bien has comentado, ¿no? Ese diálogo, de alguna manera, lo que nos has invitado es hacer ese diálogo aitás, ¿no?, los padres, hijos, que ese diálogo es esencial, tener, digamos, el pedaleo hecho, pero también uno mismo, claro. O sea, que en el fondo, y en ese diálogo, si nos dieras alguna clavecita, aunque eso es para otra charla. En ese diálogo para con los hijos. Con uno mismo, con ¿no? uno mismo, para luego poder, como tú has hablado, por ejemplo, de que el miedo que tengo de decir quién soy yo, ¿no? Creo que ahí también es algo como muy interesante. Bueno, evidentemente en ese diálogo que primeramente lo tienes que poseer tú, yo por ejemplo he descubierto, yo que soy de Zumárraga y he nacido en una población totalmente industrial, Orbegozo, Patricio Echeverría de Legazpi, a todos los alrededores de Beasain y todo, y de hecho yo primero, como característica de ello, soy ingeniero técnico, entonces primeramente mi camino fue por ahí, en el que, a mí me sorprendió terriblemente cómo veía a los hombres trabajar y me entristecía porque solo veía trabajar. Sé que estoy hablando también de una posguerra cercana o de una guerra que había finalizado no hace tantos años y que realmente había que salir de la nada, etcétera, etcétera, como yo entendí en mi casa hablando con mis aitas. Pero cierto es de que me llamaba la atención de que aquello que se hacía en Orbegozo, por ejemplo, que me acuerdo que lo tengo como un clavo, ¿no? Y si en agosto se puede trabajar, se trabaja. Y así cobramos la extra, el que estamos trabajando en agosto y las vacaciones. Con lo cual, en un mes, 3 meses. Como aquellas expresiones de que fíjate tu hija, qué novio se ha echado, qué trabajadores, increíble. Y decía la hija, ahí está, pero si no nos vemos, se está trabajando, ¿no? Pero evidentemente, con todo el respeto del mundo, porque no puede ser de otra forma, que estamos hablando de un proceso evolutivo en el que primeramente todos, porque también estamos aquí todos hoy escuchando o hablando, porque luego tenemos la cena, ¿verdad? Y evidentemente debe de estar cubierta las necesidades primarias, está clarísimo. Entonces yo evidentemente el respeto es total, pero también el no callarme, también el no protestar,
porque realmente yo le veía ahí a un adulto interior, hoy diría en estas palabras ya hoy, hablaría abandonado de todo lo afectivo emocional. Es que es como decir, joder, solo trabajar, y la parte afectiva mía, ¿cómo me la coloco? ¿Cómo me coloco yo la parte afectiva mía? Entonces, ¿cómo expreso? ¿Cómo yo puedo sentir que me apetece ver una película y que esta tarde no quiero ir a trabajar, que esta tarde ya he trabajado toda la semana? Entonces, todo eso me llamaba mucho la atención de la dureza que estaban viviendo nuestros aitás y que realmente pues ellos estaban con el gozo de sacar adelante, de pagar un piso, etcétera, que sabemos que efectivamente son elementos primarios, ¿no? Entonces, descubrir que esta parte pensante, porque yo he visto luego a lo largo de todo el camino, he visto muchos hombres muy fuertes y muy duros y muy abandonados de sí mismos. Y esto sería algo que me ha llamado mucho la atención. El abandono que produce cuando te desposees de la parte afectiva emocional y tu pensamiento es camino de la depresión, porque va solo con lo pensante, solo pienso y mi pensamiento va solitario. Sí, tendrá una estructura de una pinta externa como diciendo, pues sí, pues esto así, pues esto de esta forma, tal y cual, pero es solitario. Cuando realmente descubro que en la expresión y la vivencia de todas esas emociones, estos dos socios de la empresa del 50-50, en el que lo pensante le pregunta a lo sintiente. Voy a poner este pequeño ejemplo. El sábado me encontré con una chica y estuvimos tomando un café. Qué a gusto estuvimos los dos. Estuvimos charlando, ¿de dónde eres? ¿Qué estudias? ¿Qué haces? Bueno, yo ya pasé esta época, ¿no? Pero me gusta recordarla. Entonces, digo, qué bien estuvimos. Nos dimos los teléfonos y quedó la cosa ahí. Bueno, yo supongo que nos dimos los teléfonos, con lo cual algo bonito quedó cuando nos damos los teléfonos. Y llega el miércoles de la semana siguiente y mi niño interior dice, qué a gusto le llamaría yo a la chica esta. Y mi pensamiento dice, si lo tengo así, sí, hombre, le vamos a llamar. Como nos digo que no, menudo corte. Esto sería el pensamiento en forma de ego, el pensamiento egoico. Entonces, lo bonito y lo interesante para mí de este equilibrio es que el sentimiento le dice, calla mocoso, bájate que tú tienes 50 y yo 50. Con lo cual, el niño interior dice en este caso, yo siento que le quiero llamar. Y este siento que le quiero llamar, lo quiero experimentar. Y la madurez que es, de que sé que esta llamada de lo que yo siento tiene una opción de dos respuestas, el no o el sí. Pero yo quiero ser maduro y quiero enfrentarme a las dos respuestas, porque yo quiero vivir lo que siento. Si no, me voy a quedar en la cobardía del ego de mi pensamiento. No le llamamos, evidentemente está clarísimo, no nos vamos a ver. Entonces le voy a llamar y le digo a mi pensamiento, ¿qué te parece? Le voy a llamar ahora mismo. Bueno, si nos acompañamos los dos, cogemos y le llamamos. Y aquí tenemos la respuesta de la vida, y así es la vida. Ay, como me diga que sí. ¿Te das cuenta, capullito? ¿Ya te das cuenta, capullito, de lo que te perdías? Desde luego, como te haga caso a ti. Y si me dice no, pues no lo veo. Si alguien quiere aprovechar, hacer una pregunta... Ese acompañamiento es importante. Yo creo que esta historia es muy bonita. Creo que no estamos como enseñados a que este pensamiento es solitario, es tristón, es depresivo, porque no se lubrica con la parte emocional. Cuando este pensamiento se lubrica de la parte emocional, está unido la responsabilidad del hacer con la responsabilidad del gozo. Y esto es equilibrio. Este verano va a estrenar Pixar una película que se llama Inside Out. Lo sé porque he visto un tráiler en el que se introduce en el cerebro de una niña de 10 años y en el que va poniendo como las emociones. Habrá que verla para verlo. Pero me he encontrado un tráiler, no sé si es relacionado o no, se lo estaba enseñando antes porque tenía muy mala calidad, en el que un chico que invita a una chica se llama Cerebro Dividido. Lo podéis encontrar en YouTube, en el que aparece la neurona azul y la neurona roja. O sea, en ese diálogo, o sea, todo caricatura, pero que yo creo que es interesante también pues para aprender y también que contemos unos con otros, ¿no? Como buenos amigos, pues para poder escuchar, y cuando uno se encuentra pues que ese diálogo no le va bien, pues para eso estamos, ¿no? Y luego, sobre todo, quitar un poco el querer que cuando nuestros hijos nos puedan ver tristes, les estamos generando un trauma o les estamos haciendo un daño. Mentira, mentira. Cuando a nuestros hijos les estamos presentando nuestros miedos, como si les estamos ofreciéndoles miedo. No, que no. Como las alegrías, ¿no? Como las alegrías, todo.
efectivamente, pero me refiero sobre todo a estos otros porque son los que más nos reprimimos para no enseñarles. Como negativos. Los hacemos de puerta para adentro, ¿no? Entonces, como negativo. Entonces, que justo les estamos enseñando que el vivenciar sin traumas, porque no vamos a poner soluciones a las cosas, realmente es la fortaleza del equilibrio, y les estamos diciendo, si la Ita y la mamá, ¿cómo hacen esto? Con lo cual, nosotros nos vamos a hacer con facilidad poseedores de esa estructura equilibrante y conexión del adulto con el niño. Esta clave es el ideal. Eso es el ideal, claro. Sería interesante, ¿no? Como cuando los que se van a casar y tal, para tener unas iniciales de esto, ¿no? Ahora métete sin esas claves a hablar de la primera comunión. Es que es lo que estamos encontrando, lo que está ocurriendo, ¿no? Hombre, sí sería importante que igual alguno diría de todo esto qué es como lo más difícil para él, ¿no? Sí, sería, si alguien nos puede compartir, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más difícil de todo esto, lo ideal? Claro, yo he puesto aquí, sí, porque ha puesto claro, esto es ideal, pero luego desde la realidad, no sé si alguien quiere también, es una forma de aportar, 5 minutos, una palabra y así entre todos lo hacemos, porque esto es un camino que decíamos ayer, aprendamos a amar y aprendemos entre todos, ¿no? Y esto es poner unas claves de este camino de aprender a amar, que supone aprender a sufrir, es que aprender a escuchar. Esta conexión es amarse a uno, y el amor nunca no es ese amor narcisista, porque el amor no es narcisismo, el amor es algo que poseyéndolo solo puede tener cabida en el vínculo hacia el otro, porque necesito compartirlo. Una palabra. Siempre estamos pensando en la escuela ahora, porque soy maestro, y entonces ¿cómo se compagina todo esto con la escuela? Es decir, el trabajo de los valores intelectuales se hace, pero los niños se reciben. Claro. ¿Hasta qué punto se llega? Con 20 niños, 25, ¿entendéis? Ahí está el problema, pero claro, estamos hablando de la familia ahora, ¿eh? No, sí, pero es que los dos van juntos. Eso lo he dicho antes al principio en una pequeña frase, pero qué bien que lo digas, porque efectivamente, ahora, este marco en el hogar, resulta que voy a clase y hoy tenemos en la clase de lo que fuere, tenemos el tema de los afectos. Entonces, hay una estructura teórica en el que vamos a hacer una dinámica, imagínate, con los afectos. Entonces, ¿qué hace? Reforzar intelectualmente lo vivencial del hogar. Y entonces dices, ostras, si todo es coherencia, todo es coherencia. Entonces, evidentemente sería la gran aportación de lo escolar, el que reforzaría la misma estructura vivencial del hogar en una estructura pensante, dicha por los profesores, y vinculada y relacionada con el grupo social o con el grupo de los iguales de la vela. No sé si alguien quería decir algo más. Sí. Por ejemplo, con esta formación que nos ha indicado, yo como sacerdote, por ejemplo, de la primera comunión, los niños va a hacer una niña de mi sobrino. Entonces me preguntaba el otro día, un parquillo, dice, no es padre, como un parquillo. Yo decía, tenemos que llegar a un momento en que el niño ese, con esas normas que tú has dado, explicarle que en la vida hay unas comidas especiales en las que no es para llenar de estómago solamente, eso es para trabajar todos los días, pero hay unas comidas en las que la familia celebra el amor, cumpleaños de uno, la amistad con una alma, por ahí tendríamos que ir, así entenderían. Sí, evidentemente aquí se puede hacer un camino precioso, evidentemente. A mí me parece que como padres, como educadores, hay dos cosas que son muy difíciles, que cuestan, y sobre todo nos cuesta aquí en el País Vasco, vamos. Una es dejar a los hijos que se equivoquen. Dejar a los hijos que se equivoquen. Experimentar, que experimenten. Que experimenten, y la otra es hablar con ellos de sentimientos. O sea, coger a un niño que... O sea, que me has jorobado todo el invento, entonces. Vamos, lo has clavado. Que sí, estoy totalmente de acuerdo, claro. Y por eso el decirlo es animar a por ello, ¿no? Claro. A seguir intentándolo, ensayo, error, y que al final, que merece la pena, ¿no? Y por eso lo necesitamos recordar, ¿no? Aunque se sepa, aunque te lo cuentan, aunque esté de modo inteligencia emocional, ¿no?
pero necesitamos entre todos recordarlo y también que cuando es difícil, pues que para eso estamos, para ayudarnos, ¿no? Ya sea... Una definición de lo que es la educación, y a mí me gustó mucho el de Aristóteles. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál, José Ángel? El desarrollo de todas las facultades humanas. Por tanto, lo refiero también. Ya decía Aristóteles. Claro, claro. Yo pensaba que era un intelectual, no, pero ahí si se entiende bien eso, está dando la clave de lo que has hecho. El desarrollo Efectivamente. de los humanos. La integridad. Sí, sí. ¿Alguna cosa más por la que veis que es difícil para construir y nos vamos? Luego también creo que yo tengo una sobrina muy sobreprotectora. Sobreprotectora. 12 años, soy tío abuelo, soy cura, El otro día me pide un bocadillo y le doy el pan y también para que me dé el chorizo. Empieza a coger el cuchillo y mi sobrina, ¡no, que se va a cortar! Claro. Con 12, Sí, con 10. Sí, por eso es complicado. Esa de manera. Bueno, pero hay que... Es complicado, pero el poder hablar de ello nos hace caer en la cuenta y decimos, bueno, pues a la siguiente, ¿verdad? O imagínate que le pones junto al chorizo, el chorizo y el cuchillo, le pones el tubito de mercromina, por si acaso. Entonces, puede ocurrir también esto, con lo cual, ojito al parche. Sí, yo voy a terminar hablando de aitas. La única frase que sabía mi padre en inglés. Mi madre, profesora de inglés, lo intentó, no lo consiguió. Entonces, lo único que nos decía, pero era palabra aita, it is possible, but it is not very easy. Dice, es posible, pero no es fácil. O sea, no es fácil, digamos, esta cosa, es algo más que un ideal, pero es posible. Y para eso estamos, para ayudarnos unos a otros, para animarnos, para dar claves. Muchísimas gracias, Joseba, porque gracias, que sepáis que, bueno, pues esto se va a quedar colgado a través de la web de la diócesis. Podéis volver a escuchar o invitar a otros que no han podido venir, que lo sepan. Muchísimas gracias y ya, quien pueda y quiera, pues el sábado tendremos el encuentro diocesano de familias en el que estará con el obispo y mañana nos vamos a Zumárraga, también pues para poder tener estas 2 charlas. 2 años en Zumárraga. Ah, qué bien. Zumárraga. Muy bien. Muy buenas noches y gracias a todo. Es que ricasco. Bravo, bravo.